Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar lo que es el presupuesto de las entidades locales y en primer lugar, pues vamos a sacar aquí que tenemos un esquemita relativo a la normativa que se le aplica al presupuesto de las entidades locales. Bueno, pues en primer lugar, la primera norma que vamos a aplicar es el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. ¿Vale? Este texto refundido, pues lo que hace es refundir la Ley 3988 del 28 de diciembre, ¿vale? Por lo que se regula la Ley de Hacienda. Y ahora, en el 2004, pues lo que se hizo es refundir, ¿vale? Anteriormente, pues teníamos esa ley y esa ley, ¿vale? La del 88, pues a los 2 años, pues sacó este reglamento que desarrollaba la Ley de Hacienda en materia de presupuesto. Hoy día ya esa ley del 88 ya está derogada. Sí que es verdad que hay una pequeña parte que sigue en vigor, pero bueno, la mayoría está derogada y lo que se aplica es el 2/2004 del 5 de marzo. Os recomiendo que aprendáis que es un Real Decreto legislativo, no un decreto de ley, ¿vale? 2/2004 y 5 de marzo, porque lo preguntan, lo he visto en el examen. Aparte de esto, ¿dónde más se regula el presupuesto? Bueno, pues la orden de estructura presupuestaria de 2008, ¿vale? Pues esto también es muy importante, ¿vale? Pues ahí es donde vemos la clasificación de los gastos y del ingreso, ¿vale? La orgánica, por programa, la económica, ¿vale? ¿Qué más? La ley de bases, ¿vale? Tiene un título octavo, que también recoge pues, unos cuantos articulillos relativos a esta materia. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria de 2012 también se aplica. Luego la ley general presupuestaria también se aplica. El reglamento de control interno de la entidad, en las entidades del sector público local, que también es muy importante. En base a este reglamento, pues ya eh, todos los ayuntamientos y diputaciones pues, aprobaron su reglamento de control interno. Y luego, por último, es importante también tener en cuenta las bases de ejecución del presupuesto. Ahí se regulan muchas las competencias en materia de modificaciones presupuestarias, quién tiene en ciertos ayuntamientos, pues también, por ejemplo, para un anticipado de gasto hace falta una autorización. Pues bueno, aquí está toda la normativa, ¿vale? Yo, por importancia, pues estas tres la preguntan muchísimo, ¿vale? De aquí también encontramos una preguntilla, pero sobre todo estas tres, la clave. Nosotros vamos a centrarnos hoy en la definición que da el 162 del presupuesto, ¿vale? Que la tenemos aquí. La definición del presupuesto se define como, bueno, aparte del 162, también se define en el artículo 2 del Real Decreto 500, también en el artículo 112 de la Ley de Base, ¿vale? Más o menos prácticamente en los mismos términos. Bueno, nos dice el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales que los presupuestos generales de las entidades locales son presupuestos generales porque incluye pues los de la entidad local, su organismo autónomo, sociedades mercantiles, ¿vale? Por eso son generales. Pues constituyen una expresión cifrada, ¿vale? Porque vienen en el presupuesto vienen numeritos, es conjunta, ¿vale? Porque de hecho se aprueba conjuntamente el de la entidad local, organismo autónomo, sociedades mercantiles y es sistemática, ¿vale? Porque está ordenada y eso lo veremos también en la orden de estructura presupuestaria. Bueno, y es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los gastos, que son las obligaciones, y de los derechos, que son los ingresos. Lo que pasa que la diferencia está que los gastos son un máximo, ¿vale? Tienen un límite, no nos podemos gastar más por encima de ese límite, porque si no sería nulo de pleno derecho, nos dice el artículo 173 en su apartado quinto, ¿vale? Que no se puede, no se puede comprometer un gasto por importe superior al autorizado en el presupuesto, siendo nulo de pleno derecho. Incluso la ley de transparencia lo incluye como una infracción muy grave. Y luego, bueno, pues quiero recordar que el 188 de la ley de texto refundido, la ley de Hacienda, pues también recoge como que bueno, que van a ser personalmente responsables, pues el interventor, los ordenadores de pago también, ¿vale? Entonces los gastos es un máximo de la entidad y de su organismo autónomo. Perfecto. Y luego los ingresos son unas previsiones, lo que se prevé a recaudar. Sí que es verdad que durante el ejercicio, ya veremos que los gastos, pues bueno, los gastos, sí que es verdad que los gastos tienen que estar en el ejercicio presupuestario. O sea, todos los gastos, el documento A, B, O, tiene que estar en el ejercicio presupuestario que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Los ingresos, bueno, los ingresos son los que se liquiden y da igual el periodo de donde vengan, ¿vale? Porque luego nos lo dice en el 163, ¿vale? Incluso aquí abajo, ¿vale? Nos dice que las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, si nosotros tenemos el 2025, pues la documento contable A, el documento contable D y el documento contable O tienen que estar en este ejercicio, ¿vale? Por eso nos dice que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ojo,
nosotros lo tenemos así, pero todos los sistemas no son así. Por ejemplo, los americanos, su régimen fiscal es del 1 de octubre, ¿vale? Al 30 de septiembre, ¿vale? Pero nosotros lo tenemos del 1 de enero al 31 de diciembre. Y a nuestro ejercicio presupuestario vamos a cargar, pues, los ingresos liquidados, ¿vale? Los que se liquiden, por ejemplo, en 2025, nos dice cualquiera que sea el periodo de que deriven. O sea que nosotros podemos tener un hecho imponible de 2024 y se liquida un impuesto en 2025, ¿vale? Y eso va al presupuesto de 2025, ¿vale? Los derechos, pues sí, los ingresos, bienvenidos sean, ¿vale? Si puede ser el hecho imponible en 2024, pero ya se liquida en 2025 y se ingresa, pues va al presupuesto. Y las obligaciones no, las obligaciones ya durante el ejercicio, ¿vale? Pero esto es la regla general, también tiene excepciones, ¿vale? Porque por ejemplo, los atrasos de personal o, bueno, los créditos que amparan compromisos de gastos de ejercicios anteriores, ¿vale? Los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Hay tres sesiones, ¿vale? Que vienen en el Real Decreto 500 y el texto refundido recoge dos, ¿vale? Entonces, lo importante es que nuestro presupuesto, los gastos, es como máximo, más por ahí, no, más de ese importe no podemos gastar, porque si no es nulo, y lo ingreso una estimación, ¿vale? Lo que preveemos que vamos a ingresar. Lo bueno también es que ingreso y gasto tienen que estar equilibrados, ¿vale? Y luego tenemos el tema de las sociedades mercantiles, ¿vale? Que lo que tienen una previsión de ingresos y de gastos, ¿vale? Y esto sí que es pregunta clásica de examen, ¿vale? Que el capital tiene que ser 100% íntegramente de la entidad local. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, eso es lo normal, pero tiene sesiones, ¿no? Porque cuando se prorroga el presupuesto, bueno, pues una sesión a la anualidad del presupuesto, ¿vale? Y se prorrogan los gastos con sus créditos iniciales, salvo algunos capítulos que no se prorrogan. Respecto al ingreso, el texto refundido de la ley de Hacienda no nos dice nada de los ingresos, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una consulta de la IGAE, ¿vale? La 1093 que nos dice que los ingresos se prorrogan todos, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dice la IGA, el texto refundido no nos lo dice, ¿vale? Bueno, pues el 162, que también se define en el 2 del Real Decreto 500 y también en la ley de base, el 112, estas clásicas preguntas, los presupuestos generales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los gastos que son un máximo y los ingresos que se prevean recaudar, ¿vale? Y la sociedad mercantil integra el ejercicio presupuestario un año, ¿vale? Del 1 de enero al 31 de diciembre, y ahí vamos a cargar pues todos los ingresos y todos los gastos, ¿vale? Los ingresos me da igual que vengan de otros años anteriores, porque si se liquidan en 2025 van a ir al presupuesto. Y sí que es verdad que los gastos A, D, O, si yo compro, por ejemplo, un coche, pues se aprueba el expediente, ¿vale? Fase D y la fase O tiene que estar en 2025, ¿vale? Y ya las excepciones son liquidación a atrasos de personal y los créditos comprometidos de ejercicios anteriores y la reconocimiento extrajudicial de crédito. Vale, pues lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Pues muchas gracias y ya lo dejamos aquí. Gracias, hasta luego.